¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name is Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, Silet. Comme ça, parenthèse, comme ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. Hoy empezamos pues la parte 3, concretamente las conferencias que Freud hizo en 1917 en la Universidad de Viena, en la Facultad de Medicina, y que da continuidad pues como al trabajo que hemos hecho durante todo este año de leerlas de manera muy ordenada. Y hoy vamos a trabajar la conferencia 16. Psicoanálisis y psiquiatría. Él empieza dando la bienvenida con regocijo a su público y dice que retoma, que saluda a la gente que desde el año pasado había estado asistiendo. Comienza entonces a decir un poco el plan de trabajo, lo resume en 2 renglones, diciendo: el año pasado expuse la concepción psicoanalítica de las operaciones fallidas y del sueño. A eso fue lo que nos dedicamos en estas 15 lecciones anteriores de manera esencial, precisa. Pero ahora él quiere introducirnos en la comprensión de los fenómenos neuróticos. Ya eso cambia el tema, cambia incluso las reglas de juego, porque allí él ya no se trata simplemente de sensibilizar al público respecto a lo que son las operaciones fallidas y los sueños, experiencia que el público mismo comparte, sino los fenómenos neuróticos, donde ya mucha parte de dicho público no tiene ningún conocimiento de los mismos, porque no todos son ni médicos y aún así no todos son psiquiatras y aún así no todos se han ocupado de los fenómenos neuróticos. Entonces dice que ahí cambian las reglas de juego, que él pide que se confíe sobre todo en lo que él va a exponer a partir de sus 25 años de experiencia. Él tiene 60 años ya acá. Y no obstante, vemos que la manera como hace sensible a su público y a nosotros de lo que va a exponer es bastante comprensible. Retomamos mecanismos que él había ya descrito tanto en el sueño como en las operaciones fallidas, y en cierto modo nos transmite que también los fenómenos neuróticos, algunos de ellos, en particular el que va a analizar esta vez, que es el delirio, tienen mecanismos análogos a los del sueño y las operaciones fallidas. Hay pues una disquisición al comienzo para poder llegar a diferenciar el punto en el cual él se está situando y qué espera del público, porque si bien dice que va a partir de la desventaja del público de que no todos están familiarizados con estos temas, entonces ¿qué espera de ellos? Una fe, una convicción, una creencia ciega. Ahí él se quiere diferenciar de otro tipo de transmisión. Él se inscribe en la ciencia.
Freud todo el tiempo escribió el psicoanálisis en el discurso de la ciencia y dice que si no al público, menos aún a los pacientes, está lejos de exigirle un acto de convencimiento o de adhesión al psicoanálisis. Me parece interesante porque no se trata de encontrar adeptos, por eso dice la adhesión, ni tampoco de encontrar gente convencida, que es bueno esto, porque no se trata de una fe, no se trata de una creencia ciega, sino más bien que él dice que incluso un convencimiento o una adhesión de esa naturaleza sería sospechosa. O sea, ya porque como todo grupo tiende hacia allá, cuando entre nosotros comencemos a hablar como convencidos o adeptos, no tenemos más que la sospecha sobre nosotros mismos para que nos preguntemos, ¿todavía estamos en el terreno del psicoanálisis freudiano? Porque es ese tipo de advertencias que uno tiene que ir tomando para reflexionar nuestro funcionamiento. Y en cambio, lo que nos pide, lo que él desea, lo que aspira a encontrar, tanto en los pacientes como en el público, es lo que él llama un benévolo escepticismo. Me parece interesante eso, escepticismo, porque es todo lo contrario del convencimiento, de la adherencia ciega, de la creencia, de la fe. Pero pues el escepticismo es decir, no creo de entrada, pero benévolo es en el sentido de también una apertura a la argumentación, porque hay escepticismo malévolo, que es un poco lo que él desarrolla en esa página 224 a continuación, diciendo que en las discusiones científicas solamente ha librado una que a él le parece interesante, y no obstante ahí, si bien conservó la amistad, esta persona, Lowenfeld de Múnich, conservó la amistad, pero el escepticismo respecto al psicoanálisis continuó. Ese, digamos que es el punto más feliz. Él no cree mucho en la polémica científica, por cuanto él dice que generalmente convencer de la verdad, él no logra convencerse de esa verdad tan manida, tan trillada, de que Pólemos es el dios de la guerra y que ese es el partero de las ideas nuevas. Él más bien piensa que en vez de que la guerra sea el padre de todas las cosas, que es un poco esto, y de ahí viene polémica de Pólemos, ¿sí? Él piensa que ahí hay una sobreestimación dialéctica y él tiene un argumento, y es que generalmente los argumentos sirven para encubrir afectos. Entonces un afecto de odio puede servir de fundamento a un maravilloso revestimiento intelectual, una racionalización absolutamente bien construida, pero para defender, por ejemplo, el afecto del odio. Por eso él dice benévolo, es decir, como un escepticismo, sí, en el sentido en que él de entrada no está pidiendo ninguna creencia, ninguna adherencia, ningún convencimiento, pero benévolo es en el sentido de una actitud abierta a la argumentación. Que eso también es interesante, como él va a plantear una demostración, un ejemplo en el cual va a dar una demostración, y cómo procede un psiquiatra y cómo procede un psicoanalista. Fíjese que es una demostración.
Pero eso no quiere decir una confrontación, una polémica, una querella. Claro, porque es que fíjese que él dice que más bien le da la oportunidad al público de que por ellos mismos, por eso él no está buscando ni adeptos ni convencer a nadie, sino que él plantea unos argumentos y confía en que el juicio de las personas que lo están escuchando, leyendo, pueda influirse, cotejarse, conciliarse y entonces tomar una decisión. Pero lo que él va a hacer acá no es tomar un partido y decir el psicoanálisis es mejor que la psiquiatría por esto y aquello, no. Sino que él allí más bien dice que él lo que está pretendiendo hacer es más bien como que la concepción psicoanalítica coexista y crezca en paz junto con la psiquiatría y el conocimiento popular. No viene en nombre de la guerra, de una confrontación intelectual, de una polémica intelectual, sino que viene en términos de paz, de coexistencia, y ya después la gente podrá decidir de acuerdo a su buen juicio, que es el que permite cotejar, conciliar, dejarse influir. Pero fíjese que para dejarse influir hay que tener una actitud benévola. Freud no confía mucho en que en esta especie de polémica, de confrontación, él dice incluso la llamada polémica científica. Me parece interesante eso que lo ponga la llamada, porque es como decir el dicho, es como ponerle comillas, la llamada polémica, y más bien él lo que va a hacer es mostrar un caso, dos abordajes, y fíjese cómo él comienza el párrafo en la página 225, dice, ustedes juzgarán, sin duda. Es decir, son ustedes los que tienen que juzgar. Son ustedes los que tienen que cotejar, conciliar una decisión final, dejarse influir o poder influir. Es decir, el juicio se lo deja a los otros. Y eso es interesante, porque él no está mostrando, no está pidiendo de entrada, eliminen el juicio, que por ejemplo es lo que hace un líder de una masa artificial, el ejército, la iglesia, según él lo mostrará después en 1920, hay como en el enamoramiento una eliminación del juicio. No se quiere saber nada de los defectos del amado, de la misma manera que no se quiere saber nada de los defectos del líder. Por eso hay una adhesión, hay una convicción ciega, y más bien él está diciendo acá, benévolo escepticismo, ustedes juzgarán, ustedes cotejarán, ustedes podrán conciliar. Ahí hay un espíritu más racionalista, pero también de renunciar a un poder, al poder de convencer, al poder de influir, al poder de la polémica. Incluso él dice, todo eso es una sofística, la sofística griega falla y hay una sobreestimación de la dialéctica. Ahí no es muy optimista él con eso diciendo hay una sobreestimación de la dialéctica y de la sofística. Él ya sabe que, como diría Goya, la razón crea monstruos. Y él sigue reforzando ese punto, en la página donde continuamos la 225, porque fíjate que enseguida dice que él mismo ha modificado sus puntos de vista y que está presto a modificar sus puntos de vista. Aquí el Strachey y Echeverry, siguiendo Strachey,
hace una reseña de los puntos de vista que Freud ha modificado, la teoría de la seducción, después inhibición, síntoma y angustia, el más allá del principio del placer, el yo y el ello, pero hemos encontrado de la pluma misma de Freud, diciendo, por ejemplo, en el epílogo del caso Dora, donde él se equivocó, y lo dice con todas las letras. No me pude hacer cargo a tiempo de la transferencia. Por empeñarme en un cierto punto de vista de mostrar, por ejemplo, la validez del Edipo positivo, ignoré los sentimientos que Dora tenía hacia la señora K. Fíjese que él mismo está modificando sus puntos de vista. Incluso pero eso es como una ética científica de él, que no necesariamente es compartida por sus críticos, y dice, por ejemplo, he modificado mis opiniones sobre algunos puntos importantes sustituyéndola por otras nuevas, de lo cual desde luego hice comunicación pública en cada caso, y algunos ni siquiera han tomado conocimiento de sus autoenmiendas y todavía le critican tesis que ya no significan para él lo mismo. Es interesante eso. No lo siguen la polémica. Hoy todavía la gente sigue diciendo que Freud es un pansensualista, todavía imputándole críticas de 1905, más de 100 años después. Bueno, entonces por eso dice, no me abstendré de rehacer y corregir mis doctrinas según lo exija mi experiencia más avanzada. No es una especulación, sino una experiencia avanzada. Es una observación, un procesamiento, y ahí ve un progreso, pero también puede corregir cosas. Las intelecciones básicas hasta ahora no ha hallado nada que modificar, y espera que en lo sucesivo sea así, pero vemos que en lo sucesivo también modificó cosas radicales. Por ejemplo, al final de la guerra, poder llegar a modificar, estamos en 1917, en el 18 termina la guerra, y luego él en el 20 escribe cómo las neurosis traumáticas le hicieron repensar su teoría de los sueños, de cómo el sueño fuese una realización disfrazada de un deseo reprimido, pero entonces los sueños de los neuróticos de guerra que siempre se encontraban en la escena de horror una y otra vez, eso tuvo que modificar a él esa concepción del sueño para decir, es verdad, pero no dentro del dominio del principio del placer siempre. A veces el deseo realizado es, por ejemplo, un deseo de castigo, o es un deseo entramado con las misteriosas tendencias masoquistas del yo. Es una modificación radical. Lo mismo la concepción del trauma, que lo había desdeñado a partir del descubrimiento de la fantasía, pero en la neurosis de guerra veía ahí que de nuevo se imponía, retornaba, eso que Lacan después llama lo real, y que Freud había visto en el ombligo del sueño, en el trauma, en estas formas de la pérdida ya del sentido, de la ilación, de la racionalidad. Muchas otras modificaciones, la segunda tópica, la segunda teoría pulsional, allí se presenta. Entonces, después de esa excursus, vuelve al tema diciendo, debo presentarles la concepción psicoanalítica de los fenómenos neuróticos. Y entonces comienza a contar un caso de una mujer que solamente vio durante 2 sesiones. Y con eso basta para él armar un buen ejemplo de cómo procede un psiquiatra y cómo procede un psicoanalista. Entonces se trata de una mujer. Esta mujer, por consejo de su yerno más joven, obviamente lo va a ver a Freud, y ella comienza a quejarse
de que teniendo una vida, pues, donde tiene todo para ser feliz, pero después ella comienza a ratificar que en efecto, que ya sus hijos están criados, que tienen una buena posición económica, que el esposo es dueño como de una empresa, de una fábrica, es decir, no tienen afugia, y el hombre ha sido impecable, la ha tratado bien, incluso hablan de que fue un matrimonio por amor, lo cual no siempre era el caso en la época donde los matrimonios por conveniencia todavía eran de cierta usanza. Y que sin embargo se ve perturbada en esa felicidad por una especie de idea irracional, sin sentido, que la atormenta. Y es la idea de que su marido le pudiera ser infiel con una persona más joven. Tal vez por eso el detalle de la edad, porque es con una persona más joven, lo cual, dice Freud, no era inusual que los hombres mayores se volvieran amantes de mujeres menores. En todo caso, lo que vemos es que desde el tercer párrafo de la página 227, ya comienza a mostrarnos cómo procede un analista cuando dice en el análisis de esa pequeña acción sintomática. Y es interesante porque después nos va a diferenciar acción sintomática de síntoma como tal. Hay una cosa es el síntoma y otra la acción sintomática. Pero hay una acción sintomática de esta mujer, como lo veremos más adelante. En ese párrafo que nos dice, está hablando de otra cosa, de dejar abiertas las puertas del consultorio, la doble puerta y el fieltro que está, para asegurar una confidencialidad. Digamos que en ese momento, Freud está todavía retomando para su auditorio el ejemplo de los actos sintomáticos, de los actos fallidos. Olvidó cerrar las puertas. Sí. Pero nos dice, pertenece a una trabazón anímica pesquisable, es decir, que se puede investigar, y que en calidad de pequeño indicio a noticia. Ese es el método. Los indicios, ir a los indicios, ir a lo que parece desdeñable, ir al detalle, a lo que parece que no tiene ningún sentido. En todo caso, la trama es que esta señora se le ocurrió esa idea porque en algún momento estaba hablando con su mucama, que es tildada por Freud de maligna mucama. Si él quiere un benévolo escepticismo, aquí encuentra una maligna mucama. Y esa maligna mucama odia a una compañera de ella de colegio que tuvo mayor suerte en la vida, porque alcanzó a hacer como una especie de estudio de secretariado, y como están en la guerra y los hombres se fueron a combatir, la recomposición en la empresa hizo que esta mujer escalara muy rápidamente de secretaria a un puesto más importante, mientras que la otra permaneció simplemente como mucama, como criada. Es un caso de envidia, pero la envidia es un afecto es una pasión triste, pero es un afecto muy interesante de pensar, porque la envidia no es cuando la gente dice yo tengo envidia de la buena. La envidia de la buena es cuando la gente codicia lo que el otro puede tener, pero no le desea ningún mal. ¿Pero por qué tienen que decir de la buena? Pues tienen que decir de la buena porque la envidia
de la mala, o decir, la envidia propiamente dicha, no solamente codicia lo que el otro tiene, sino que quiere destruir el bien que no puede disfrutar para que el otro tampoco lo pueda disfrutar. Entonces fíjense cómo es la cosa. Si yo no puedo tener esto, para que el otro no lo disfrute, lo destruyo. Ese es el mecanismo de la envidia. Porque codicia es querer lo que el otro tiene. En cambio, el otro, pues por supuesto que sin destruirlo, más bien de apropiárselo, robárselo. Encontrar la manera de hacer que ese bien que el otro, del cual el otro está disfrutando, me venga a mí. Pero la envidia es más bien destruir el objeto para que el objeto codiciado, para que el otro tampoco lo pueda disfrutar. Bueno, entonces, ¿qué? La mucama maligna está hablando con esta señora que hasta ese momento tenía una especie de felicidad conyugal, y de pronto le dice: para mí sería lo más terrible enterarme de que mi buen esposo tiene también una relación. ¿Qué le ha dicho? Al día siguiente recibe una carta anónima en la cual justamente le dice que su buen esposo tiene una relación por azar con aquella mujer que precisamente la maligna mucama odia. Fíjese cómo es la cosa, la cizaña. Encontró ahí la manera de vengarse, tratando de perjudicar a la otra, pero al mismo tiempo utilizando el punto débil que había encontrado en esta mujer que le confiesa lo que para ella sería lo más terrible. O sea, no tiene, ese camino no tiene miramientos, con tal de destruir al otro, al objeto que el otro tiene, en este caso su bienestar. No tiene ningún inconveniente en hacer sufrir a gente y poner a esta señora en esa terrible situación. Claro, la señora inmediatamente envió por su marido para hacerle los más acerbos reproches, y el marido, que era muy buen marido, obedeció y vino de inmediato. Obedientemente, porque es que fíjese que dice, presa de una terrible emoción, envió de inmediato por su marido. Y pues, como él estaba allí para responder, suponemos que vino obedientemente de inmediato, preocupado por la terrible emoción que su esposita tenía, pero rechazó riendo la imputación e hizo, dice Freud, lo mejor que podía hacer. Llamó a su médico de la casa y de la fábrica, quien puso todo su empeño en calmar a la desdichada señora. Él estaba, por supuesto, trabajando en su empresa. Claro, la mucama fue despedida, la maligna mucama, porque era evidente que ella era la que había escrito la carta anónima, y digamos que hasta ahí la cosa hubiera terminado, pero aquí es donde comienza otros detalles, otros indicios a mostrarnos esa acción sintomática, porque es tal. Y es que a pesar de que la señora sabía que la mucama escribió la carta, que la otra fue quien armó el chisme, etc., cada que veía a la secretaria acusada, bastaba que oyera nombrar a esa señorita o que la encontrara en la calle para que se desencadenase un nuevo ataque de desconfianza, de dolor y de reproches. Sabiendo pues de que ahí no se había podido comprobar nada, de que era la otra que había. Es decir, que esa calumnia, de todas maneras, en ella tuvo una resonancia de duda, una resonancia de desconfianza, una resonancia de dolor, una resonancia de reproches. Y entonces la pregunta es,
¿Por qué? Si demostraron que era la otra que había tramado todo. Pues ¿por qué? Si se demostró que eso era falso, que eso no tenía ningún fundamento, que era un argumento sin fundamento, porque ella se seguía aferrando de una manera ilógica a que cuando ve a la señorita acusada sienta un nuevo ataque de desconfianza, de dolor y de reproche. Es decir, sienta celos. Para un psicoanalista la pregunta es esa: ¿y por qué? Sabiendo que se demostró que no. Bien. Entonces aquí comienza a confrontar cuál sería la actitud del psiquiatra y cuál sería la actitud del psicoanalista frente a esa situación. El psiquiatra declara de que esa situación es simplemente una contingencia sin interés psicológico. Es decir, una cosa que pasa por azar, una cosa que podía pasar y que sin embargo podía pasar o no pasar y sin embargo aconteció. Pero, ¿qué quiere decir contingencia? Que no hay nada determinado. Es lo contrario, lo contingente y lo determinado. El destino es lo opuesto a lo contingente. Lo contingente es el azar, el destino es lo determinado. En las causas aristotélicas, lo contingente se opone a lo necesario. Y lo necesario es lo que tiene que ocurrir. Un poco lo que está escrito, lo que está determinado, lo que hoy llamamos genético, es decir, lo que está escrito en los genes. Sería lo necesario, es decir, lo que tiene que ocurrir. Mientras que lo contingente es el azar, lo que puede o no ocurrir. Pero es interesante porque es situarnos en dos vertientes: la vertiente determinista y la vertiente del azar, o lo que en otros marcos teóricos es lo hereditario y lo ambiental, o lo circunstancial a partir de lo social, lo cultural, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué hace el psiquiatra? Piensa que esa acción sintomática, la acción sintomática de tener esos ataques de celos, de desconfianza, de dolor, de reproche infundados, los desdeña la acción sintomática. Pero en realidad es lo que a la señora le provoca sufrimiento, porque si todo en su vida era armonioso, esos ataques de dolor, de desconfianza, de celos, de reproches, la hacen sufrir. Entonces, el psiquiatra desdeña eso, dice: eso no tiene ningún valor psicológico, ningún interés, más bien le parece algo indiferente, desdeña la acción sintomática y privilegia el síntoma. Fíjense que ahí está la diferencia. Para Freud, tanto el síntoma como la acción sintomática son importantes. Para el psiquiatra, desdeña la acción sintomática, es decir, el lapsus, la equivocación, el olvido, el sueño, el inconsciente, las formaciones del inconsciente. Y privilegia el síntoma, que en psiquiatría como en medicina, el síntoma es un signo. Por ejemplo, fiebre es signo de infección. Es un signo unívoco. Si hay fiebre, hay infección. Ahí no hay ambigüedad, no hay arbitrariedad, no hay posibilidad de otra cosa. Mientras que la acción sintomática, según Freud nos lo ha mostrado en las otras 15 lecciones, no es unívoca. Puede tener sentidos diversos. Y siempre se trata de un sentido singular. Casi todos los psicoanalistas primeros eran médicos. Y cuando Otto Rank, que no era médico, había hecho un diploma técnico, pero era un gran erudito en historia, en literatura, etc., quiso ejercer el análisis, le
iban a montar una demanda porque no era médico. Y Freud escribió un texto defendiéndolo. ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Ese es el texto. Y muestra que sí, porque los analistas no nos formamos en la universidad, sino con el análisis, las supervisiones o controles de los casos y con los dispositivos que luego en la escuela va armando para el estudio de los textos, para los congresos, pues, y todas las demás cosas. Ahora, ¿qué dice el psiquiatra? Como él toma es el síntoma, lo que quiere hacer primero es caracterizar el síntoma mediante una propiedad esencial. Por ejemplo, los celos. Los celos son una propiedad esencial del síntoma de esta señora. ¿De qué sufre? De una celotipia. Listo. Ya le puso una categoría. Ve el síntoma. Privilegia en ese síntoma un carácter esencial y así lo nombra. Como por ejemplo hoy, una persona llega y al cabo de 2 o 3 sesiones dice, es que yo le voy a pagar a usted cada 4 sesiones, listo. ¿Por qué? Porque un asunto de recibir dinero. Y a la 4ª sesión, que toca el día de pago, saca unos billeticos de una carterita, por allá de un fondito, envueltos en una bandita que dice análisis. Y enseguida uno ese acto tan banal le pregunta que los otros paqueticos que son, entonces tiene arriendo, servicios, pero todo minuciosamente puesto en billeticos con una bandita. Ustedes ven eso para un psiquiatra no significa nada, pero después la persona comienza a decir que tiene que hacer el ritual de tomar los billetes, escogerlos limpios, doblarlos, que sean de la misma nominación, que estén por la misma cara, en fin, o con números. Entonces vos ahí descubrís ya indicios, como psicoanalista de una neurosis obsesiva. No inmediatamente dice que es un obsesivo, porque hay histéricas con ropajes obsesivos que ponen la obsesión al servicio de la histeria. Hay psicóticos estabilizados en conductas obsesivas. Entonces son indicios. ¿Pero qué hace un psiquiatra? TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, privilegia un carácter del síntoma para ponerle una categoría y por supuesto eso deriva finalmente a un medicamento, pero porque la etiología es genética, eso a usted nunca se le va a quitar, tiene que aprender a convivir con eso y tratar de pronto de ir reduciendo los tiempos del baño, los tiempos de esto, pero con fuerza de voluntad y bueno, en fin, para convivir con la enfermedad. Entonces, eso es lo que dice Freud que hace el psiquiatra. Es decir, cuando dice que es la herencia, pues ese argumento es para decir que es hereditario. Dice, no, pero si es que en su familia ya hay gente que ha tenido celotipia, entonces eso es una cosa familiar. Es la manera de decir, es hereditario. O es adquirido en la medida en que usted adquirió eso identificándose de sus parientes. Pero fíjese que en sí mismo, en su propia historia, eso no tiene ningún sentido. De la misma manera, cuando estudiamos el texto de Duelo y Melancolía, que era chic, que era una cosa que daba una cierta posición en el mundo decir que era melancólico. Sobre algunos privilegiados. Porque Aristóteles había dicho por qué los hombres de genio son melancólicos. Entonces posar de melancólico era interesante porque decir, ay, eso es medio genio. Ahora es algo absolutamente de moda y chic y bien visto ser bipolar. Entonces cuando alguien dice, ve, lo que pasa es que yo soy bipolar, quiere decir, yo cambio de estados de ánimo frecuentemente, de la alegría, tal. No va a decir, yo tengo una psicosis maníaco-depresiva, sino soy bipolar, eso es chic.
Pero además, ¿qué quiere decir? Que tengo que tomarme las pastillitas, los medicamentos, y que vos me tenés que aguantar. Además, sí. Porque es que no es mi responsabilidad, es genético, eso está ahí. ¿Yo qué puedo hacer contra los genes? Nada. Entonces es una manera de desresponsabilizarse del asunto y dejarle al otro la carga. Bueno, entonces, el psiquiatra entonces hace esto y luego él dice, el único fundamento que tiene la paciente para creer que su tierno y fiel esposo pertenece a esa categoría de hombres, no tan rara por lo demás, es la aseveración de la carta anónima. Pero sabes que ese escrito no posee fuerza probatoria alguna, puede esclarecerse satisfactoriamente su origen, debería poder decirse entonces que no tiene fundamento para sus celos, y si así se lo dice, no obstante sufre como si admitiera la total justificación de los celos. Entonces, en que no tiene fundamento, pero se comporta como si estuviese justificado, es lo que hace que Freud piense que las ideas inaccesibles a argumentos lógicos, esas creencias que no se pueden modificar con argumentos lógicos, y tomados de la realidad, se han convertido en lo que llama y pone en itálicas ideas delirantes. Siempre que Freud pone itálicas, presten atención. Está definiendo un concepto, está llamando una atención de manera tipográfica de que ahí hay algo importante que va a soltar. La buena señora padece pues de un delirio de celos. Fíjense que ahí Freud no está haciendo lo mismo que el psiquiatra, porque él está tomando también un carácter no del síntoma, sino de la conducta sintomática, y comienza a decir, en vez de tomes esta pastillita, o eso es porque en su familia todos son celosos, a elucidar por qué en particular esta señora, a pesar de que no hubo ninguna fuerza probatoria en la carta, que ella misma contribuyó a que se escribiera, porque ella fue la que le soltó la información a la otra. Tiene un sentido más allá simplemente de la clasificación. Esa es la diferencia del psicoanalista. Busca un sentido más allá de la clasificación. El psicoanalista se ocupa, a partir de los indicios, es de cuál es el sentido singular que para ella tiene ese delirio de celos. Y fíjense también qué bonito la definición que nos da del delirio. ¿Qué es un delirio? Una idea de tipo inaccesible a argumentos lógicos y tomados de la realidad. Una idea que no se puede influir. Es decir, todos deliramos, porque todos tenemos un poco ese tipo de ideas en las que no cedemos y nos dan argumentos y no. O momentos. El enamorado es un delirante. Todos los amigos le dicen y las amigas, pero mira, ese hombre no te conviene, mira que es casado, mira que le pasó esto y aquello a ella misma. No, a mí no me va a pasar, conmigo va a cambiar, todo es distinto, es un delirio. Cuando decimos todo el mundo delira, lo digo en el punto en que, él acaba de salir en Buenos Aires el último seminario de Miller, que se llama Todos estamos locos. Es un poco para quitarnos la idea de la diferencia entre lo normal y lo patológico. Lo patológico es el loco que tenemos en el manicomio, y eso nos asegura de que somos normales. Pero si todos deliramos, si todos estamos locos, entonces ya la cosa no es tan sencilla. En psicoanálisis no hay esa diferencia hoy entre lo normal y lo patológico. La hubo, porque vino del discurso médico, del discurso psiquiátrico. Las mujeres, locas pero no psicóticas. Y por fortuna además. Bueno, entonces,
Si hay una idea delirante, no puede ser desarraigada, refiriéndola a la realidad, no ha de provenir de esta. Vea, este es un consejo desde el punto de vista técnico. ¿Cómo proceder en el tratamiento? Cuando alguien tiene una idea arraigada, ya se sabe que no se va a desarraigar a partir de argumentos, no se va a desarraigar a partir de confrontaciones con la realidad. Pero mira que la realidad te muestra que estás equivocado, que lo que estás pensando es delirante. No hay. Por eso Lacan decía, el verdadero creyente es inanalizable. Porque el verdadero creyente no se mueve de sus convicciones, de la certeza. Y el que está en el punto de la certeza, de la creencia, pues para qué va a ir análisis, y el análisis al contrario es la posibilidad de dialectizar todas las certezas del sujeto. Y se pueden mover las identificaciones y eso no es sencillo. Bueno, entonces vuelve al psiquiatra, ahí el punto que habíamos dicho de que se trata de una transmisión hereditaria y listo. Pero Freud se pregunta, listo, pero fíjense toda esa sucesión de preguntas que hace. Es todo lo que queremos saber, todo lo que ha cooperado en la causación del caso patológico. Tendremos que contentarnos con suponer que es indiferente, arbitrario o inexplicable que haya desarrollado un delirio de celos en vez de cualquier otro delirio. Y es lícito que entendamos también en sentido negativo el acepto que proclama el predominio de la influencia hereditaria, a saber que son indiferentes las vivencias que sobrevinieron a esta alma, pues estaba condenada a producir una vez un delirio. Fíjese que él es el que hace ahora la contingencia de la contingencia un argumento. Querrán ustedes saber por qué la psiquiatría científica no quiere darnos más referencias, pero yo les respondo, maldito sea quien dé más de lo que tiene. El psiquiatra justamente no conoce ningún camino que lo haga avanzar más en el esclarecimiento de un caso de esta índole, y por eso tiene que conformarse con ese diagnóstico. ¿Y por qué el psiquiatra no? Pues porque el psiquiatra no está formado como psicoanalista, sino formado para la clasificación, privilegiar un síntoma y hoy medicar, porque no siempre podía medicar. Antes lo que tenía que hacer era encerrar, maniatar, etcétera, etcétera. Bueno. Y de nuevo vuelve al indicio. Párrafo último de la 230. ¿Puede el psicoanálisis desempeñarse mejor? Y luego comienza a dar unas razones. Les ruego que atiendan primero a este pequeño detalle. De nuevo el detalle. Fue la propia paciente quien provocó esa carta anónima. Vemos que está delirando con eso, pero aquí descubrimos que ella misma provoca la carta. Entonces la pregunta es, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Para qué provoca la carta? ¿Para qué es tan necesario ella delirar en términos de celos? Y lo dice. La idea delirante cobra una cierta independencia de la carta. Ya antes había estado presente como temor y se pregunta en un inciso, o como deseo. Ahí nos da también a nosotros un indicio. Es decir, en cierto modo, inconscientemente la señora deseaba. Y aquí el deseo se nos confunde con el temor de que esa infidelidad se produciera. Porque una mujer feliz quisiera que su marido tuviese una infidelidad. De nuevo, agreguen ustedes algunos pequeños indicios. Y continúa con los indicios. Pues que ese es su inconsciente que hace que ella quiera desear, es como desear el mal. Está en el bien y quiere desear el mal.
está en una armonía matrimonial y quiere desear que eso se dañe. ¿Por qué? ¿Qué es lo que genera eso? Y bien, resulta que es que la señora tenía un intenso enamoramiento por un hombre joven, que es precisamente el yerno que la llevó donde Freud. Pero imagínense que es una señora de la alta sociedad judía y burguesa de la Viena de 1917. Pero una señora además que está bajo la moral victoriana de la época. Está enamorada del yerno. Pensar que está enamorada del yerno es una cosa horrible, inadmisible, inaceptable, y por tanto ese enamoramiento lo reprimió. Un enamoramiento sería algo monstruoso, imposible, y eso no pudo devenir consciente, y sin embargo persistió reprimido. Vuelve la idea de que lo que uno reprime, retorna, persiste. Reprimir no quiere decir liquidar. Y bien, en calidad de inconsciente ejerció una seria presión, y por eso ese enamoramiento es el que está en la base de los celos delirantes. Porque si ella está enamorada de él, que el marido le sea infiel le provoca un alivio. Como, no soy yo la única que amo a un hombre joven. También este viejo señor está amando a una joven, la señorita que me señaló la maligna mucama. Entonces fíjese que eso los pondría como a paz y salvo. Alguna cosa tenía que acontecer con él, algún remedio tenía que buscarse, y el alivio inmediato lo ofreció sin duda. Fíjense aquí, el mecanismo del desplazamiento, que con tanta regularidad toma parte en la génesis de los celos delirantes. El desplazamiento. Es decir, son como una especie de celos proyectivos. Como yo amo a mi yerno, pero proyecto los celos que el otro podría tener de yo amar a mi yerno, yo los proyecto sobre él. Ese es el desplazamiento. Se desplazan los celos. Quien tendría motivos para sentirse celoso es el viejo señor, el esposo. Pero como él no sabe nada de la fe, esto es un asunto inconsciente, íntimo de ella, secreto. Ella sobre él proyecta los celos que el otro debería tener por ella misma. Pero él también deduce de eso, por ejemplo, del momento de la vida en que está. Porque seguramente el señor ya no era muy potente, ya no cumplía con los deberes maritales. Ella de todas maneras podía llegar a sentir algunos deseos, pero veía que eso no tenía mucho futuro. Sí, puede ser que sea más bien una deducción, pero en todo caso lo que él encuentra es que la conciencia moral se descarga del peso de la infidelidad a partir de la fantasía de infidelidad del marido, y como él dice acá, esa fantasía fue el paño frío sobre la llaga ardiente, quiere decir, la alivia de su propia conciencia de culpa del enamoramiento hacia su yerno. Bueno, ese es el mecanismo, creo que está muy bien descrito. Dice necesaria, la idea delirante ha dejado de ser algo disparatado e incomprensible, posee pleno sentido. Es lo que Freud busca, elucidar el sentido de una conducta sintomática que se ve disparatada, que se ve que no casa, que se ve como irracional. Es decir, dice luego, es necesaria como reacción frente a un proceso anímico inconsciente colegido por otros indicios, y precisamente a esa dependencia le debe el carácter delirante, su resistencia a los ataques basados en la lógica y la realidad. Es a su vez deseado, una suerte de consuelo. Enseguida está el contexto de que
la señora está en una edad crítica que trae a la necesidad sexual femenina una intensificación indeseada y repentina. Comienzan a haber como muchos calores, mucha intensificación de manera repentina. Además, el marido bueno y fiel desde hace muchos años ya no posee aquella capacidad de rendimiento sexual que esta señora bien conservada necesitaría para satisfacerle. Es decir, ahí hay una insatisfacción de tipo sexual. No todo era tan paradisíaco. Es un párrafo interesante donde muestra los motivos, pero creo que ya los elucidamos. Y podemos dirigirnos a las últimas frases. Entonces, ahí ya hay un contraste. ¿Cómo procede el psiquiatra? ¿Cómo procede el psicoanalista? Además, son 2 sesiones. Freud no pudo profundizar mucho, pero lo que sí ve es que espejea en el sentido en que lo que ella siente lo ve reflejado, ve la posibilidad de verlo reflejado en el otro y eso la libra de la culpa. Y por eso es que le da tanta consistencia a una historia que ella misma contribuye a armar y que sabe que no da el argumento y sin embargo sufre por eso, siente dolor, siente celo, siente desasosiego cuando ve la otra señorita que no está por nada. La función es liberarse de la culpa. El liberarse de la culpa por una idea, por un sentimiento, porque no hay allí una acción. No es que esta señora de manera real sea la amante de su yerno, es decir, del esposo de su hija. Para ella eso era una idea horrible, inadmisible. Mira, Freud tiene un dicho, y es que, y lo toma desde Shakespeare, cuando Hamlet simula que está loco y hace la representación teatral y todo eso. Polonio dice, pero en la locura siempre hay un grano de verdad. Podríamos transponer eso, decir, el delirio se construye con base en un grano de verdad. Como la ostra construye la perla a partir de un grano de arena. Pero fíjese que la verdad aquí no es que el marido le sea infiel, sino que ella tiene fantasías de infidelidad con su yerno. Y eso la atormenta, le da un sentimiento de culpa. Pero en vez de ir y analizar eso, lo que hace es que proyecta sobre el marido la infidelidad imaginada por ella a partir de toda esa pequeña trama. Entonces, ¿cuál es el grano de verdad? Una infidelidad. Solamente que no la tiene el marido, sino que es ella la que sueña tenerla. Dice, quizá es lícito recordarles que la relación suegra y yerno fue juzgada desde siempre espinosa por los seres humanos y en los primitivos dio ocasión a tabúes y evitaciones muy estrictos. Todavía hoy tenemos historias de yernos y de suegra en el sentido en que el yerno siempre se está quejando de la suegra o está diciendo cosas, pero en realidad es que ahí hay un tabú, en el sentido de que también la suegra puede ser alguien que atrae sexualmente, de todas maneras tiene la característica de la hija, y por eso son los tabúes, porque es un personaje también madre de la esposa, por ejemplo. Ahora, ya él, cuando ha hecho ese contraste, dice, me concederán que la naturaleza del trabajo psiquiátrico, que en esa naturaleza no hay nada que pudiera rebelarse contra la investigación psicoanalítica. Por eso es que él dice que pueden convivir en paz. Y termina entonces diciendo, ustedes saben que nuestra terapia psiquiátrica, sin embargo, fíjese que él termina reconociendo los límites también del psicoanálisis. No ha sido capaz hasta ahora de influir sobre las ideas delirantes, pero ya se está refiriendo a la psicosis. ¿Podrá hacerlo el psicoanálisis gracias a su intelección del mecanismo de estos síntomas? No, señores míos. 1917. Ya después los trabajos de Alexander, de Melanie Klein y de Lacan muestra que sí se puede algunas cosas.